Alrededor del año 2012 empezó a desarrollarse el juego Cyberpunk 2077. Desde entonces no hicieron más que crear hype poniendo la vara tan alta con que sería el mejor juego creado en mundo abierto hasta la fecha. Pero el día de su lanzamiento, para ser más específico, 10 de diciembre del 2020, todos los fanáticos que esperaban con ansias el juego pagaron una millonada para finalmente disfrutarlo y se dieron cuenta de que el juego tenía más errores y bugs que la mierda. Sí, estuvieron alrededor de 8 años desarrollando un juego que al final no fue para nada bien recibido. De ahí empezaron las críticas. ¿Qué juego de mierda? Tanto esperando para esto, arreglen el juego, hagan algo bien, que hagamos algo bien. ¿Cómo quieren que hagamos algo bien si no hacen más que presionarnos? Tranquilo, yo te ayudaré a hacer algo que contente a los fans. Y así nació esta joyita. En realidad no sé si lo de que Netflix llegó como salvador es verdad, pero me gusta imaginármelo así. Cyberpunk Edgerunners. Resumen en 10 minutos, más o menos. Aviso que no es necesario haber jugado el juego para ver este anime. Lo aclaro por las dudas. La historia transcurre en la ciudad de Night City, una ciudad futurista donde las personas tienen implantes cibernéticos que les dan mejoras físicas, tienen puertos para chips atrás de sus orejas, una realidad aumentada muy realista llamada Brain Dance, pero no todo es bueno, porque esta ciudad está llena de corrupción, pandillas, cosas ilegales, es como Latam pero versión futurista, y donde justo vive nuestro protagonista, David Martínez. Encima apellido de Latam. Definitivamente es Latinoamérica en un futuro. Un adolescente bastante ansioso y pobre que vive en un alquiler barato junto a su madre, Gloria Martínez, la cual trabaja día y noche, se rompe el lomo laburando como toda madre para darle lo mejor a su hijo, para poder pagar la comida, el alquiler y sus estudios, donde al prota lo discriminan por ser pobre ya que todos son unos chetos de mierda, pero no todo es muy legal que digamos, porque Gloria, aparte de trabajar como paramédico, se roba los implantes de los muertos para venderlos en el mercado negro. Pero como le falta plata, David se la pasa hablando con Reaper Doc, otro tipo que trafica implantes en el mercado negro y le muestra con chips que consigue de gente muerta sus vidas. Como un mercenario ciberpsicópata mataba a un montón de policías o cosas indebidas que si les muestro YouTube me banea. Claro, el mejor puto ejemplo a seguir. Y el cual le dio una supuesta mejora a unos lentes de realidad aumentada de la escuela a David para no gastar plata de su vieja. Pero cuando los va a probar, estos fallan bugueando el sistema. Justo como en el juego. El tema es que después de que el director le diera una buena puteada al prota enfrente de su vieja, estaban volviendo a casa en auto donde de la nada, unos mercenarios aparecen de la nada disparando un camión que estaba al lado de ellos haciéndolos chocar. Y como son pobres, tampoco pueden pagar el sistema de auxilios de la ciudad, por lo que el prota no tuvo más que cargar a su vieja inconsciente hasta un hospital barato donde la operaron y en teoría todo había salido bien. Sí, en teoría. Porque poco después el doctor le da la noticia de que su madre murió. Pero, ¿cómo que murió? Si me dijiste que estaba bien. Sí, la operación salió bien, pero, viste, pagaste el plan más barato, así que tampoco es mi culpa. Podrá parecer chiste, pero literalmente le dijo eso. Así que destruido, sintiendo que todo el mundo a su alrededor se venía abajo, fue a cremar a su madre. Y mientras volvía a casa con sus cenizas, escucha el correo de voz de ella con todas sus deudas. Cómo se atrasó con el alquiler, así que los van a desalojar. En la escuela tiene una deuda casi millonaria por la cagada del prota. Y encima tiene deudas con los servicios públicos. Llegando al departamento, deprimido, el prota encuentra el implante que su madre planeaba vender en el mercado negro, y pensando que no tiene otra mejor idea, después de ponerse la campera de paramédico de su madre, va con Reaper Doc a pedirle que le ponga el implante, a lo que este le dice que es peligroso, que no sé qué, porque su anterior poseedor enloqueció volviéndose un ciberpsicópata. Da igual, dice él. Bueno, está bien, le dice Reaper Doc, pero si venís pidiendo que te lo saque, me lo quedo yo. Y así, después de una dolorosa cirugía, le puso el implante y este se fue a estrenarlo a darle una paliza al que lo molestaba en la escuela. El día que el bulleado se revela, carajo. Pero resulta que el padre de quien el prota le había pateado el culo es un importante ejecutivo de Arasaka, una de las empresas con más poder de la ciudad. Y resulta que este mismo, al ver que el prota tiene el Sandevistan, o sea, el implante de nivel militar y que encima parecía tolerarlo no como su anterior poseedor, pensó que tal vez puedan usar un nuevo prototipo de ciberesqueleto en él y pidió que lo llamaran, pero este no respondió. De hecho, como los pulsaron después de pelearse, no tenía mucho que hacer y cuando viajaba en tren, una mina llamada Lucy intentó robarle sus datos, pero con sus nuevas habilidades le dijo, obvio no, mi ciela, y esta, al ver que tiene un Sandevistan, le dijo de trabajar juntos. Como David no tiene plata, aceptó, le robaron chips a unos cuantos ejecutivos importantes y cuando terminaron, este se desmayó porque se empezó a desangrar. Lucy lo llevó con Reaper Doc después de que otra enfermera intentara robarle el implante y este le explica que no puede usar más de 2 o 3 veces por día el Sandevistan porque si no se va a volver un ciberpsicópata, que se va a volver lo
loquito, básicamente. Al parecer, también hay unos medicamentos especiales para los que tienen implantes llamados inmunodepresores. Y ya estando como nuevo, estuvo hablando con Lucy sobre trabajar juntos. Principalmente porque no tiene laburo, ahora tampoco tiene familia y encima es pobre, así que nada. Esta se lo lleva a su departamento donde le cuenta sobre que ve la ciudad como una prisión y que le gustaría ir a la luna porque según parece hay un proyecto de empezar una nueva vida en la misma, pero en la academia al prota le enseñaron que eso solo es una farsa, a lo que esta se lo lleva a la cama. Para mostrarle en realidad aumentada cómo es la luna. Obvio, donde se divirtieron y le dijo que era la primera persona a la que le mostraba eso porque siente confianza con él. Pero todo fue un engaño, porque luego este despierta y resulta que ella solo lo estaba distrayendo para que llegaran sus compañeros para reclamarle el Sandevistan a David. Sí, reclamarle, porque la madre antes de morir se lo había vendido a este tipo, Maine, el jefazo de la pandilla de Lucy. Y cuando se enteraron de que David es hijo de Gloria y que ésta murió, acepta que le pague el implante trabajando para él en su pandilla, en la cual, aparte de estar Lucy, también hay otros personajes secundarios, como la mano derecha y amante de Maine, Dorio, la que tiene una mandíbula de metal kiwi, el de brazos largos Pilar y su hermana menor que parece estar interesada en el prota, Rebeca, y el chofer, Falco. El tema es que en su primer trabajo debía robar datos de un guardaespaldas y conductor de Arasaka llamado Maxim, quien cuando se frustra porque pierden las apuestas de boxeo, se va a un bar a ponerse en pedo y sería entonces cuando este iría a robarle los datos a él y a su auto. Pero las cosas mal en sala así que tienen que escapar y serían perseguidos por dos matones de la corporación, a los cuales uno, el prota consiguió esquivar haciendo que lo pise un camión partiéndolo en dos, y el otro lo siguió hasta su punto de encuentro con Maine, quien lo hizo explotar salvando al prota. ¡A la mierda! Pero bueno, digamos que la misión fue casi un éxito, porque cuando festejaban y después de que David reciba su primer paga, llega este tipo con 4 ojos, Faraday, que les encarga los trabajos y les paga por hacerlos, o sea, el jefazo del jefe, el cual trabaja para una corporación llamada Militech, la cual es rival de Arasaka, y quien fue nomás para quejarse porque llamaron demasiado la atención. Sí, es que estamos entrenando al nuevo, viste cómo es, ¿no? O sea, una cosa de loco. Bueno, pero que no se vuelva a repetir, ¿eh? Sí, tranquilo. Y luego, al prota lo llama nuevamente de la academia, pero este, como está adentrándose en la vida de la delincuencia y drogadicción, los manda a cagar. Y desde entonces empezó a insistirle a Maine que le diera trabajos porque quiere aprender a hacer las cosas bien. Y como estaba pide y pide, Maine le daba cosas simples como llevarle nuevas manos a Pilar, pero no eran suficientes para David. Así que le pidió a Lucy que lo entrene para que deje de joder, y así estuvieron durante días, entrenando con Lucy, entrenando solo, bañándose mientras entrena mientras simultáneamente iba completando trabajos con la pandilla. Se puso nuevos implantes en los pulmones y fuimos viendo cómo le cuesta usar un arma. Como no solo está interesado por Lucy, sino que se pregunta si era mentira lo que le enseñó al principio sobre la luna, y como poco a poco iba amistándose con todos sus nuevos compañeros. Pero un día, cuando iban todos juntos, se encontraron un tipo meando en la calle a quien Pilar se le acercó para decirle que eso estaba mal, porque no está bien mear en la calle. Y este le explota la cabeza de un golpe. Y después empieza a atacar a toda la pandilla. Y el tipo este parecía tener un cable cruzado porque tiene un efecto de glitch medio raro en el ojo, lo que indica que es un ciberpsicópata. Y cuando parece que va a matar a Lucy, David usa su super velocidad para llegar hasta él, dispararle y no lo mata, sino que tuvo que llegar Maine para rematarlo, pero el detalle está en que intentó salvar a Lucy. Después de revisar sus heridas, habla con el prota sobre lo de la luna del principio, y esta dice que no era mentira, que de verdad se sintió así con él. Le dijo que le hubiera gustado hablar antes, pero él parecía enojado, y cómo no va a estar enojado si lo retuvo hasta que llegaran sus compañeros para amenazarlo. Aún así, al ver que ella parecía triste por no poder ir a la luna, le promete que algún día la llevaría, y seguido de eso, se besan y hacen el frutifantástico mientras uno de los cohetes despegaba en el fondo. ¡Ay, qué romántico! Al día siguiente, a David le ofrecen las manos de Pilar, pero este dice que no las quiere porque si llega a ponerse manos nuevas algún día, serían las del jefe, a lo que este le dice que si llega a morir las puede tener. Ay no, ya sé por dónde va esto. Bueno, el tema es que luego tendrían otro trabajo, conseguir los datos del ejecutivo importante, padre del compañero que David le dio una paliza tiempo atrás, el cual parece ser medio enfermito porque compra videos de asesinatos de ciberpsicópatas a un tipo conocido como JK, el cual el prota conoce porque es quien hace los videos que le conseguía Reaper Dog tiempo atrás. Pero bueno, el caso, como el prota sabe que para grabar esos videos debía estar presente, fueron a buscarlo, pero la cosa mal le sale y escapa secuestrando al prota, al cual usó como conejillos de India, mostrando un prototipo donde la persona experimentaría su propia muerte, hasta que gracias al radar que le pusieron, llegan sus compañeros a salvarlo. Secuestran al tipo para que los ayude a atrapar al ejecutivo y este acepta porque
Si se niega lo matan, y cuando el ejecutivo importante padre del tipo al que Prota le dio una paliza tiempo atrás llegó, lo secuestran obvio no sin antes que este diera pelea, matando a JK para luego llevárselo para robarle los datos. Pero, acá es cuando todo empieza a ir de mal en peor. La encargada de meterse en la cabeza del ejecutivo y robar los datos era Kiwi y sería supervisada por Falco. Pero Mayne poco a poco empieza a enloquecer, las drogas para sus implantes cada vez hacían menos efecto, lo que significaba que se estaba convirtiendo en un ciberpsicópata, haciendo que pierda el control y golpea a Kiwi sacándole la mandíbula y que Falco deba noquearlo para tranquilizarlo. Y para que el plan tuviera éxito, Dorio le pide a Lucy que se encargue de robar los datos siendo supervisada por David, pero mientras esta estaba en su cabeza, el ejecutivo despierta tratando de convencer al prota de que no lo haga, de que puede tener una buena vida si lo salva, que solo lo están usando, que no sé qué, ignorando las llamadas de Dorio, haciendo que vaya junto a Mayne, ven la situación, intentan dormir al ejecutivo de nuevo, pero algo mal le sale. Hace cortocircuito haciendo que por su plan de vida el sistema de auxilio de la ciudad vayan hasta donde ellos se encontraban, por lo que deberían escapar. David se lleva a Lucy al auto, pero mientras ellos estaban ahí, Mayne vuelve a perder el control, disparando, alertando a todos los médicos, haciendo que llamen a los policías para empezar un tiroteo donde no solo le disparan a Dorio asesinándola, sino que Mayne, al ver cómo esta muere enfrente de él, termina de perder el control volviéndose loco por completo, matando a todos, incluyendo al ejecutivo que debía proteger para robar la información. Y cuando las cosas parecen calmarse, David va a ver qué está pasando, y Mayne le dice que él morirá ahí, que se vaya porque no es su momento. Acto seguido aparecen los refuerzos y Mayne dispara tanques de gas haciendo explotar todo el lugar, y David afortunadamente llegó a escapar y se fue con Lucy llevándose con él el brazo de su jefe. Ay no, yo sabía que iba a pasar esto, la puta madre. Después de eso hay un salto temporal donde vemos como David se convirtió en todo un hombre musculoso, se llenó de implantes y también ganó reconocimiento como mercenario hasta el punto de que tiene fanáticos como este tipo. Un novato que quiso empezar a trabajar con él, pero en su primera misión de liberar unos rehenes cae en una trampa así que muere. Al parecer después de la muerte de Dorio y Mayne, Lucy dejó de trabajar como cyberpunk, pero parece estar adentrándose en la red por algún otro motivo desconocido, llegando a matar a los que se lo impiden. Rebecca, aparte de seguir interesada en el prota, parece que se implantó manos gigantes y Kiwi sigue estando igual. Sí, ella fue la única que no cambió. El tema es que un día le llega una oportunidad de trabajo por parte del Cuatro Ojos Faraday, donde también le pidió que convenciera a Lucy de contar que vio en los datos del ejecutivo. Así que este va con ella y le dice: ¿qué viste en la mente del ejecutivo? Ya te dije, no vi nada. Bueno, lo intenté. De ahí se van en moto a las afueras de la ciudad para ver las estrellas, donde ella cuenta su triste pasado, de cómo junto a otros niños más eran objetos de prueba de Arasaka para recuperar datos de la vieja red que colapsó medio siglo atrás. Pero a medida que pasaba el tiempo, todos iban muriendo y los pocos que quedaban, incluyéndola, se rebelaron para escapar. Pero ella fue la única que consiguió escapar con vida, y desde entonces se volvió una nómada yendo de acá para allá hasta que llegó a esa ciudad y entró a la pandilla. Dice que ya no siente miedo por ella como antes, pero que en cambio siente miedo de que algún día el prota muera o se vuelve un loquito. Y es que de hecho, parece estar volviéndose loco de verdad. Debido a todos los implantes que tiene, empieza a ver alucinaciones parecidas a las que JK le hizo ver cuando lo usó de conejillos de indias, las cuales le impiden trabajar, se queda paspando moscas por ratos, se vuelve más agresivo aparte de que los medicamentos ya no hacen efecto, a lo que Lucy le pidió que se quitara los implantes porque es obvio que su cuerpo ya no lo estaba soportando. Pero este le dice que no, empieza a decirle que sería mejor que no vuelva a trabajar con él porque capaz termina igual, que sería mejor terminar la relación para que no saliera lastimada, y antes de que puedan seguir la conversación, Lucy se va porque sintió un ID parecido al de lo que le impiden avanzar en la red, pero cuando está por matarlo, su cabeza hace cortocircuito quedando en el piso y seguido llega Faraday con Kiwi. Porque sí, esta mina trabaja con él, y resulta que a Faraday, por parte de Arasaka, le pidieron que consiga a cualquier costo lo que ella sepa sobre los datos del ejecutivo, y este lo hizo porque le pagaron, y hurgando en sus datos se enteraron de que lo que trataba de esconder era la información de que David tal vez sea capaz de usar el ciberesqueleto que mencionó el ejecutivo al principio, por lo que sabiendo eso, este tipo armó un plan malévolo para usarlo a su favor, y el plan consistía en robar el ciberesqueleto. Para esto, le dio un trabajo para recuperar un arma militar de Arasaka, pero cuando consiguen llegar al camión, encuentran el ciberesqueleto, Kiwi los traiciona escapando y después llegan un montón de fuerzas armadas de Militech a atacarlos para llevarse el implante, y Faraday, controlando a Lucy, hizo que lo llamara para convencerlo de que este se lo pusiera, a lo que este, como se lo dijo la novia, lo hizo. Aunque cuando Lucy consigue liberarse y le explica la situación, ya era demasiado tarde, porque este ya estaba por perder el control con el ciberesqueleto y no mató
mató, sino que aniquiló a todos los soldados, y aún estando al borde de la muerte, siendo todo un macho que se respeta, se pone en marcha para liberar a Lucy, y en el camino iba gastándose toda la medicina mientras simultáneamente peleaba contra todas las fuerzas armadas, llegando al punto de empezar a enloquecer viendo todo lo que vivió desde que empezó el anime, llegando cada vez más al borde de la ciberpsicosis. Por otro lado, Kiwi le dijo a Faraday que ya no volverá a hacer ningún trabajo, que se retirará, por lo que este la traiciona disparándole, haciendo que deba escapar, y con sus últimas fuerzas llama a Falco para darle la ubicación del mismo Faraday como venganza para que vayan y le rompan el ojete. Y efectivamente, cuando este estaba tratando de vender a Lucy por la información que posee, llega el prota con su ciberesqueleto a matar a todos los guardaespaldas, romperle la pierna a Faraday, y cuando estaba por matar a quien había contratado a Faraday, llega Adam Smasher, un tipo conocido por tener prácticamente todo su cuerpo con mejoras robóticas, el cual fue contratado por Arasaka para recuperar el ciberesqueleto, contra quien obviamente el protagonista se cagaría piña. Bueno, a tiros, haciendo que el cuerpo del prota, debido a haberse gastado todas las medicinas, cada vez soporte menos, llegando a la locura, siendo tranquilizado por Lucy. Y mientras David escapaba y peleaba con Adam, entre medio Rebecca muere aplastada, Faraday muere cayendo desde muy alto, y Falco, por petición de David, se lleva con él a Lucy junto con el pago de la última misión mientras él distrae a Adam, y con distraer me refiero a que solo recibía ataques del mismo hasta el punto de que destrozó toda la ciberprótesis quedando en el piso, y después de demostrar que fue muy superior a él, Adam, a David, lo mata. Luego de esto, tiempo después, vemos como Lucy, con la plata que le había dejado David, consiguió ir a la luna como este le había prometido, porque resulta que el prota se culpaba por no haber podido salvar a su madre en su momento, ni tampoco a Maine, por lo que quería asegurarse de cuidar y poder cumplir el sueño que le había prometido a ella de ir a la luna, aunque obviamente no fueron juntos. Y tras ella recordar cómo estaban en la luna en la realidad aumentada con él, dándose cuenta de que ya no lo volverá a ver, mirando el sol, termina el anime. Ay, no puede ser. Ay, déjenme solo, no estoy llorando. Ustedes están llorando. Báñense. Chao.